una vez más acerca del carácter. Le voy a pedir que vaya buscando Ezequiel 36, 23. Y si lo tenemos en la pantalla, si por favor lo podemos tener con una versión Reina Valera contemporánea, a ver si lo tenemos. Si no, pues yo aquí se los leo de todos modos. Pero vamos a buscar, por favor, ahí Ezequiel 36, 26, por favor. Vamos a buscarlo todos. Y cuando lo tenga me dice amén. ¿Amén? ¿Cómo están? ¿Ya llegaron? Amén. Muy bien. En la Reina Valera que usted tiene ahí en sus manos, la palabra de Dios dice así, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y la Reina Valera contemporánea dice de esta forma: les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen. ¿Sí lo tenemos? Que ahora tienen, dice, y les daré un corazón sensible. Ayúdenme a orar nuevamente, porque necesitamos para esto la dirección de nuestro Dios. Amén. Así como está, Señor Padre, una vez más, Señor, tenemos que estar en comunión contigo, mi Dios, y pedimos, Señor, que tú nos guíes en todo momento. Tú me guíes mis labios, Señor, mi boca, Señor, para que tu nombre sea exaltado y sea glorificado, Señor. Queremos hoy meditar en tu palabra, Señor. Queremos hoy examinarla y que nuestros corazones sean examinados por tu Santo Espíritu, Señor. Padre, ayúdame, Señor. Ayúdame. Te lo he pedido, Señor. En todo momento, Señor, ayúdame, Señor. Lo único que deseo es que se glorifique tu nombre y que todos crezcamos, Señor, en el conocimiento de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, así dice la Reina Valera contemporánea. ¿Por qué lo puse así? Porque precisamente ese corazón duro se está refiriendo a ese corazón de piedra, se está refiriendo a un corazón insensible. Y nuestro tema de hoy es un carácter, ¿sí lo saben? Insensible. Y el Señor dice en esta versión que quitará ese corazón duro de piedra que ahora tienen. Yo no sé si hay alguien aquí que tenga este corazón ahora, pero dice el Señor, dice una promesa hermosa, que Él cambiará ese corazón y nos dará un corazón sensible. Sensible a que, bueno, ya lo veremos en todo el estudio de esta palabra. Entonces, como les decía, una vez más vamos a estudiar este temas acerca del carácter, que tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra forma de ser. Hemos estado estudiando temas que nos deben ayudar a madurar. ¿Cuántos temas no hemos estudiado? Ya llevamos, yo creo que si no 3 meses estudiando acerca del carácter del ser humano, o sea, de nosotros, y cómo debe ser transformado, ¿no? Y son cosas que realmente traemos o que traíamos, si es que hemos ya trabajado en ellas, o que necesitamos trabajar y que son necesarias que sean erradicadas de nuestros pensamientos, de nuestros corazones. Entonces, si es que lo estamos poniendo por obra, pero sobre todo lo que el Señor quiere, mis hermanos, es que nuestro interior sane nuestra mente, sane nuestro corazón, que se derriben esos argumentos que de pronto nos hacemos: es que yo así soy, es que yo no puedo cambiar. Eso no es cierto, porque entonces lo que acabamos de leer, estamos diciendo que el Señor es mentiroso, ¿sí o no? Y el Señor no es mentiroso, no es hombre para que mienta, ¿verdad? ¿Cuántos lo saben? Entonces Él quiere sanar y hacemos bien en poner atención a los temas que hemos estado estudiando, amén. Pero ahora hay algo más que debemos hablar sobre el carácter, y es la insensibilidad. No ser sensible
a nada o a nadie, a menos que sea algo por conveniencia. Podemos estar siendo sensibles e insensibles a cualquier cosa, pero normalmente a veces esas cosas son a nuestras conveniencias o por nuestro desinterés. Vamos a seguir estudiando. ¿Qué es la insensibilidad? La insensibilidad en las personas se refiere a la falta de empatía, compasión y sensibilidad emocional hacia los demás. Una persona insensible puede mostrar una actitud indiferente. Yo creo, yo pienso, y hablo por mí, primeramente, primera persona, yendo por delante, que en algún momento de la vida hemos sido insensibles. ¿Verdad que sí? En algún momento en nuestra vida, incluso estando con Cristo, hemos sido insensibles. Y hemos sido insensibles a muchas cosas. Ya lo van a ver, a muchas cosas. Y entonces la insensibilidad, especialmente en términos espirituales, es una condición del corazón que lo hace duro, y que impide a las personas percibir, comprender y responder a la voz de Dios y a situaciones, principalmente con nuestro prójimo, ¿sí? Con nuestros hermanos, con las personas que nos rodean. Es un estado del carácter que principalmente nos impide ser compasivos con otros, ¿sí? Pero a lo mejor usted se pudiera estar calificando como, bueno, yo creo que con esto no aplico, los demás pues a lo mejor uno sí, uno no. Bueno, Dios lo examina todo, el Espíritu lo examina todo. Al final sabremos si realmente somos insensibles, pero yo creo que seríamos mentirosos si nunca en la vida, si decimos que si nunca en la vida hemos actuado con insensibilidad alguna vez. Debemos saber que también este carácter es una manifestación muchas veces visible, ¿sí? Por la actitud o por la postura que uno toma ante las situaciones. Y hay ejemplos múltiples en la Biblia, ante las situaciones o circunstancias que tienen que ver con los que nos rodean. No se trata de ser insensibles para sí mismo, no, sino hacia los demás, pero principalmente, ¿saben hacia quién? Hacia Dios, ¿sí? Lo cual nos da la idea que cuando se trata de Dios, cuando se trata de su poder, cuando se trata de su palabra, cuando se trata de sus milagros, cuando se trata de su bondad, hay quienes endurecen su corazón y los hacen como una piedra, insensibles completamente, insensibles a nada. Las puedes tirar y a lo mejor se quiebra, pero sigue siendo piedra, sigue siendo dura. Nada los mueve cuando están obstinados y más cuando están obstinados en contra de la bondad de Dios. Hay muchos casos, les decía, se me viene ahorita una de las mentes, es que hay demasiados. Los fariseos eran insensibles a la predicación, al evangelio de Jesucristo. Cerraron su corazón completamente y negaron al Hijo de Dios. La insensibilidad, mis hermanos, en el carácter humano, principalmente, ¿saben?, es originada por el egoísmo, ¿sí? Por la falta de empatía, como les mencioné hace un momento, pero también por la amargura. Cuando hay amargura en el corazón, a veces somos insensibles. O por un corazón definitivamente endurecido, necio, terco. Y no es que necesite esta persona que está padeciendo porque sí las hay, las que constantemente son insensibles a todos, en cualquier ámbito. Principalmente a lo mejor en el económico, es donde más se da la insensibilidad también, aparte de los que no creen en Dios y su bondad. Son insensibles y algunos pudieran decir, no, déjalo, tranquilo, es que él lo que necesita es amor. Así dice, ¿no? Igual
A lo mejor la ciencia puede decir, estas personas requieren más atención. Bueno, no es que necesita amor precisamente para que esa persona insensible sea sensible, porque muchos piensan eso, que necesitan amor. Más bien necesitan arrepentirse de su pecado y mirar hacia las bondades de Dios que nos guía al arrepentimiento y restaura nuestro corazón. Como dice, me ayudan buscando por favor Romanos 2, 4, 5 y 6, por favor. Romanos 2, 4. Porque eso es lo que necesitan las personas. Es lo que necesitamos nosotros cuando antes éramos insensibles al llamado de Dios. Cuando Dios no estaba en nuestros corazones estaban endurecidos. Pero miren, esta es la necesidad. O menosprecian las riquezas de su benignidad de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, ¿qué es lo que hace la benignidad de Dios? Nos guía, ¿a dónde, mis hermanos? Al arrepentimiento. Y es de lo que está hablando Ezequiel precisamente, de un corazón arrepentido, ¿sí? Su bondad, la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Pero, dice Pablo, pero muchos no vienen, muchos no quieren a Dios, muchos rechazan la bondad de Dios. ¿Por qué? Por la dureza, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme de sus obras, conforme a sus obras. Esas son las consecuencias del corazón no arrepentido, del corazón duro. Y a manera de advertencia, Dios quiere que recordemos una historia que ya no sabemos todos. La aprendemos desde, si algunos pasaron por la escuela infantil, por la iglesia infantil, pues ya se la saben, ¿no? Y si no, pues, si no la ha leído, pues entonces dígale a su nene que se la cuente. Seguramente ya se la saben, lo vemos en películas, en animaciones. Y esta es una manera más de que Dios nos advierte recordando esta historia que ya no sabemos. Pero como digo, a manera de advertencia, necesitamos recordarla para cambiar nuestras posturas y ser sensibles a lo que Dios ordena, a lo que Dios manda. ¿Dónde? Pues donde tú estás. Si eres cristiano y perteneces a una iglesia, y pues ahí hay palabra, hay mensaje, hay indicaciones, pues entonces es de Dios, si no te lleva a transgredir la palabra del Señor, ¿verdad? Pero sobre todo, porque las consecuencias de ser insensibles o duros de corazón nos traerá muy terribles consecuencias. Tan solo recordemos hasta dónde llegó Faraón. Esa es la historia que les quiero contar. ¿Cuántos lo saben? El rey de Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto esclavizado, ¿sí? ¿Cuántos recuerdan a Faraón? Amén. Él decidió endurecer su corazón. ¿Ante qué? Ante lo que Dios estaba haciendo, ¿sí? Dios estaba obrando de manera maravillosa, pero él decidió endurecer su corazón. Él estaba obstinado, él estaba aferrado que no había nadie más grande que él y sus dioses. Y acabó, fíjense muy bien, hasta dónde llega la consecuencia de un corazón endurecido o insensible, que eso también tiene que ver, la dureza tiene que ver con insensibilidad en sus traducciones. Entonces, él estaba obstinado, aferrado, que no debía haber nadie más grande que él, y acabó con todo un país por no ceder, por no obedecer a Dios, mis hermanos. Y aquí es donde ya entramos en parte del terreno para que empecemos a hacer un autoanálisis. ¿Qué cosas Dios nos ha mandado
qué cosas Dios nos ha dicho a través de un hermano, a través del pastor, a través de la misma palabra de Dios, a través de cuando estás orando, que seas sensible a eso. Aquí es donde ya empezamos a entrar, porque fíjense, las consecuencias fueron garrafales, terribles. La historia la sabemos. Vamos a recordar un poquito, fíjense. Éxodo 5:1. Ahí empieza el asunto. Ya de aquí para atrás, ya Moisés ya había sido formado y entonces ahora iba a ser enviado a Faraón junto con su hermano. Dice, versículo 1, estamos Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta al desierto. ¿Y qué respondió Faraón, mis hermanos? ¿Qué respondió? Wow, a mí me hace, no sé qué me da leer esto, porque si actuamos de alguna manera así. ¿Y quién es esta persona para que me diga qué tengo que hacer en el ámbito espiritual? Suele pasar, ¿eh? Yo también soy igual que tú, soy hermano, soy hijo de Dios y todo eso. Eso fue el problema de Aarón y María. Cuando al que habían llamado el portavoz de Dios era, ¿quién era? Moisés. Y esto es para temblar, porque Faraón responde, y a veces podemos actuar así, de forma faraónica. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, no lo reconozco. ¿Y sabes qué, Moy? Tampoco dejaré ir a Israel. ¿Cómo la ves? Qué corazón tan duro. Él lo decidió así. Podemos ver su insensibilidad al no escuchar la voz de Dios, porque esto es lo que me quiero referir hoy, al llamado de Dios, al menos en este momento, al llamado de Dios. Podemos ver que fue insensible, no escuchó la voz de Dios y estaba obstinado y seguía maltratando a los hombres y al pueblo entero de Israel. Y después podemos ver una vez más su insensibilidad, porque él era insensible al maltrato. No le importaba que la gente trabajara tantas horas, que comiera poco, que no bebiera, ¿sí? Él era insensible a eso, pero hay otra cosa de la que fue insensible Faraón, y fue ante las poderosas maravillas de Dios. Cuando Dios envió las plagas, fue insensible, vio el poder de Dios. Muchas personas quieren milagros, reciben milagros, pero ¿qué creen? Sus corazones siguen siendo insensibles, no se arrepienten. Ya sané, gloria a Dios, aleluya, vámonos. Ya oraron por mí todos, oye, les agradezco mucho. ¿Y saben cuándo se paran en la iglesia? Jamás. Entonces, así estaba Faraón, duro. El problema no solo era que, ok, tú eres el insensible, solo a ti te va a ir mal. Ese no era el problema. El problema se extendió, por su insensibilidad, se extendió a toda una nación. Pues las plagas de Dios empezaron a afectar los ríos, la tierra, el medio ambiente. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí estamos aquí? Amén. El medio ambiente, al ganado y las personas con problemas ya en la piel, con ranas, con sapos y culebras, bueno, con sapos más bien, que dice la Biblia, ¿no? Con ranas, hasta en la cama, hasta encima de ellos, ¿no? Las úlceras, el ganado muerto, ¿no? Y por si fuera poco, en cada hogar un lamento por la muerte de un hijo mayor. ¿Hasta dónde
llevó el corazón duro de este hombre a toda una nación. ¿Se da cuenta? ¿Ve la magnitud? Pues vayamos analizando esto y vayámoslo aterrizando hacia nuestro núcleo familiar. Llegó el momento en que aparentemente dobló sus manos y dejó ir a todo el pueblo. Dijo, bueno, pues ya, me salté varios versículos, no vamos a leer toda la historia. Dejó ir al pueblo de Israel con todo lo que poseían. ¿Saben qué? Váyanse, ya, no quiero ver ni polvo de ustedes. Llévense hasta el chivo, hasta el gato, el perro, lo que tengan, pero váyanse ya, aparentemente, y vayan y adoren al Señor. Y en ocasiones él decía, oye, y si pueden oren por mí, que no sé qué, que por acá, pero jamás se arrepentía. Mas en él no hubo arrepentimiento, a pesar de ver tantas maravillas, a pesar de ver la bondad de Dios, a pesar de disfrutar de todo lo bueno que Dios nos da. Él no se arrepintió, sino que se endureció aún más, y se endureció en furor, en ira, y además de que los primogénitos ya habían muerto, ya la gente estaba lamentándose por las personas que eran los primogénitos en cada familia. Pues ¿qué crees? No estuvo contento. Ya Israel ya había tomado camino, ya llevaba tramo recorrido, y que se vuelve a obstinar y agarra a otras personas. Oye, vamos tras Israel, no los vamos a dejar ir. Los vamos allá a encerrar, a acorralar en el Mar Rojo. Ahí van a parar y ahí los vamos a acabar. Obstinado, terco, necio. Se lleva a otras personas más junto con él y los llevó a la muerte. Y cuando decidieron perseguir a Israel hasta el Mar Rojo y entrando en el mar abierto, porque Israel ya estaba pasando, y que, oye, pues ahí está el camino, vamos a meternos. Creyeron que ellos también iban a pasar, y que se meten, y a la mitad del camino se vienen las olas, o se viene todo el agua sobre ellos. ¿Y qué creen? Otros más murieron. Toda una nación padeció los males por la dureza de corazón de uno solo que los representaba. Uno solo. ¿Qué enseñanza nos deja esto, mis hermanos? Si lo leemos así, la obstinación, la dureza de Faraón, es una advertencia para nosotros. No deja de ser, no deja de estar, y podemos predicar muchas veces acerca de esto, y siempre vamos a caer en lo mismo, en esa insensibilidad de Faraón, y de cuántos arrastró por causa de su pecado. ¿Cuántos padres de familia vemos aquí, mis hermanos? Vemos varios, ¿verdad? Faraón era padre de familia, y no solo eso, era el representante de toda una nación. Pues nosotros mismos, mis hermanos, así como Faraón, podemos llevar a la ruina toda nuestra casa, toda nuestra familia. ¿Sabes cuándo? Cuando somos insensibles a la voz de Dios, a los mandatos de Dios. ¿Pero cómo? Bueno, pues cuando somos insensibles al mensaje de Dios, para empezar. ¿Cuánta palabra no hemos recibido, mis hermanos, aquí? ¿Cuánta realmente tomas para tu vida? ¿Cuánta palabra de la que has escuchado? Yo no quiero decir ni siquiera desde que llegamos aquí, vamos a ponerle desde que conocimos a Cristo, para no entrar en situaciones que digan, no, pues me está hablando de mí. No estoy hablando de nadie. Estoy hablando de mí, mis hermanos, Todo es para mí. ¿Cuánta palabra no hemos escuchado y no hemos rechazado? No hemos puesto por obra. Fíjense cómo dice en la Nueva Traducción Viviente,
Zacarías 7:12. Voy a esperarme para que lo tengamos aquí en la pantalla. Y ahí nos muestra cómo podemos llegar a ser insensibles a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Dice Zacarías, endurecieron ¿qué? Su corazón. Como la piedra, ¿para qué? Para no oír instrucciones. Hermanos míos, queridos, todos, todo lo que escuchamos aquí, domingo a domingo, en cualquiera de las reuniones, o que nos comparten a través de los grupos, oigan, escuchen esta prédica, esto tiene un mensaje que nos va a ayudar, que nos va a animar, que nos va a levantar, que nos va a hacer reflexionar, lo que tú quieras, el devocional, lo que tú quieras. Pero ¿cuántas veces no hemos sido rebeldes a la instrucción de Dios? Aquí, esto es instrucción de Dios. Algunos de nosotros tenemos que trabajar todavía con la insensibilidad. Y dice el Señor, endurecieron su corazón como la piedra dura, esa insensible que por más que la tires, a lo mejor se haga pedacitos, pero no deja de ser dura, no deja de ser piedra. Como la piedra para no oír las instrucciones de Dios. Fíjense, pero también dice, ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por medio de su Espíritu. ¿Por medio de quién? De un mensajero, de los antiguos profetas, un mensajero. Aquí está señalando profetas, pero es un mensajero de Dios, a como lo es un pastor, a como lo es un evangelista, como lo es el que predica la palabra de Dios. Pero el Señor de los ejércitos celestiales, ¿qué hizo el Señor a consecuencia de esa dureza, de no recibir la palabra de Dios? ¿Qué hizo, mis hermanos? Dígalo por favor. Se enojó. Se enojó con ellos. Israel muchas veces endureció su corazón a la palabra que los profetas de Dios les exponían. Se resistían a recibirlo muchas veces por quién venía. Juzgaban mucho eso. Y eso era por la insensibilidad de su corazón, por su duro corazón. Cuando nosotros rechazamos una enseñanza que viene de parte del Señor, no importa quién está aquí al frente o al frente, si no contradice las Escrituras, entonces es un mensaje que viene de Dios y debemos de recibirlo. Debemos de recibirlo. Algunas cosas habrá que a lo mejor no aplican para mí. Pudiera ser, se da el caso. Pero las otras cosas que sí, ¿qué hacemos con ellas? Dice que los israelitas endurecieron su corazón para no recibir la palabra, pero el mensaje era del Señor, como dice ahí, era del Señor, enviada por su Espíritu, por medio de sus siervos los profetas. ¿Y cuál fue la reacción del Señor? Por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto con ellos. Y tristemente muchas veces cerramos nuestros corazones, nuestro corazón a la palabra expuesta. No, es que no hay profundidad. Ya ha sido muy tocante esto, mi hermano, pero es una realidad. ¿Para qué queremos profundidad si todavía nuestro carácter sigue siendo insensible a las cosas que verdaderamente quiere Dios que cambiemos? Entonces, muchas veces cerramos nuestro corazón a la palabra expuesta, a la palabra que se nos pide escuchar, para no oír las instrucciones de Dios para nuestras vidas. Y la consecuencia es el enojo de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios esté enojado con usted? Yo no quiero que Dios esté. No. Dura cosa es caer en la mano de un Dios vivo. No queremos eso, mis hermanos. Si no, echen un vistazo a Faraón.
No queremos estar enojados, que Dios esté enojado con nosotros. Entonces, pues no seamos insensibles y oigamos con atención y cambiemos nuestra postura, porque porque con Israel, ¿sabe cuánto tiempo estuvo enojado? 40 años. Estuvo enojado Dios con ellos en el desierto por la dureza de su corazón y por su incredulidad. Y así Faraón, entre las patas, se llevó a su familia, y no solo a su familia, a toda la nación. Y de la misma forma sucederá con los insensibles. Nuestros hijos, nuestra esposa, ellos ven nuestra conducta cuando rechazamos la palabra de Dios. Ellos la ven, mis hermanos, la perciben. Y ya no se diga si hacemos comentarios delante de ellos. Es gravísimo, estamos sembrando mucha insensibilidad en el corazón de nuestros hijos en lugar de sembrar lo que el Señor dijo que sembramos en ellos, la palabra de día y de noche. Ellos ven nuestra insensibilidad cuando no la podemos por obra. Al rato no le digamos a nuestros hijos, oye, ve a la iglesia, ¿por qué no quieres ir? Y no te sorprendas cuando te diga algo que no te guste, porque seguramente si hemos sido insensibles, pues ahí están las consecuencias. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores. Los hacedores, los que son sensibles a la voz de Dios, a la voz de Dios, de la ley, ellos serán justificados, dice Romanos 12:13. Es decir, los sensibles a la voz de Dios son los que no solo la oyen, sino la hacen. Amén. ¿Sí estamos? Amén. Si Faraón fue capaz de llevar a toda una nación a la destrucción y a la muerte por no escuchar la voz de Dios, si Israel se negó a escuchar a los mensajeros de Dios y Dios se enojó con ellos, ¿acaso creemos que Dios pasará por alto nuestras insensibilidades, hermanos? Nos estamos engañando si creemos eso. Nos estamos engañando. Yo no lo creo. Dios no va a pasar por alto, no tendrá por inocente al culpable, dice su palabra. Entonces, seamos sensibles, a la voz de Dios, al mensaje, a la palabra. Eso es en cuanto a Dios y el oír su palabra, pero también debe haber un cambio total en nosotros. Dice Ezequiel, si regresamos a Ezequiel 36:26, la Reina Valera contemporánea, dice ahí, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo y les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Cuando conocimos a Cristo y le recibimos en nuestros corazones como Señor y Salvador, Él hizo una obra maravillosa en nuestro corazón, como dice Ezequiel 36:26. Cambió nuestro corazón de piedra e insensible, principalmente hacia Él, y nos dio su Espíritu, su Santo Espíritu, que habita en nosotros. ¿Sí? Y no solo eso, sino que cambió nuestro corazón duro por un corazón de carne. Un corazón de carne es, como lo dice esta traducción, es un corazón sensible. Es decir, que nos dio un corazón sensible a Él y a las cosas de Él. Sensible a sus mandatos para obedecerlo. Sensible a su espíritu para ser guiados por el Espíritu Santo para hacer su voluntad, no nuestra voluntad. Sensible para tener la capacidad de amar como Él ama.
a nuestras esposas, a nuestros hijos y a los que nos rodean. Y aquí es donde nos vamos metiendo un poquito más y entramos en un terreno que a lo mejor a muchos no nos guste, nos incomode, sea muy escabroso y diga, ay, no, me regreso. No se regrese. Sigamos adelante. Amén. Pero es la palabra de Dios la que estamos escuchando y debemos recibir sensiblemente, porque todo viene de Él y para nuestro bien. Porque Él nos pide, hablando ya en términos familiares, en el núcleo familiar, Él nos pide que como esposos seamos sensibles a las necesidades de nuestra esposa o que nuestra esposa pueda tener. Vamos a empezar primero con los esposos. Entre esa necesidad, la principal es que ellas quieren ser amadas. ¿Verdad que sí, hermanas? Dos nada más. Y fue mi esposa una de ellas. Gracias. Gracias. Identifiqué su voz. ¿Cuántas quieren ser amadas? Amén. ¿Ya vieron más? Dice Colosenses 3:9, maridos, amen a sus esposas, a sus mujeres, y no sean ásperos con ellas. Esta aspereza habla de insensibilidad. El mandato aquí es no ser ásperos con ellas, sino ser sensibles. Y vaya que parece aquí es un reto, mis hermanos. Parece ser que cuando Dios da un tema, empiezo a ver las cosas. Me empieza a mostrar el Señor, oye, ¿te vas a parar a hacer esto? ¿Y qué onda con esto? Es fuerte, hermano, no es sencillo. El mandato aquí no es ser áspero con ellas, sino ser sensibles por la razón de que ellas no son iguales a nosotros. Nosotros somos hombres fuertes acá, con bolas aquí, algunos, ¿no? ¿Cómo están, hermanos? Así, ¿no? O sea, y aguantamos la palmada del otro hombre acá atrás, ¿no? Pero ellas son sensibles, son delicadas. ¿Sí? Son como una flor, algunos dicen. Otros dicen que son como una cebolla, hay que irlas capa por capa. Ser sensible con ellas es estar pendiente de todas sus necesidades, mis hermanos. Es nuestra esposa. Es la que tú escogiste, la que yo escogí. ¿Sí? Es con la que decidimos pasar o compartir toda nuestra vida, al menos la que Dios nos preste, ¿verdad que sí? Ella es nuestra esposa y tenemos que ser sensibles a sus necesidades. Hay cosas que les afecta a ella más que a nosotros. ¿Cómo tratas tú a tu esposa? ¿Cómo somos a veces con ella? ¿Somos ásperos? Hay cosas que a ella les afectan más que a nosotros, pero aquí la pregunta es, ¿cómo las ministramos? Conocemos a Dios, ¿verdad? Cristo está en nuestro corazón, ¿cierto? ¿Cómo ministramos a nuestras esposas? ¿Cómo las ministramos si somos insensibles con ellas? ¿Cómo puedes ministrar a alguien si tú eres insensible con el trato hacia ella? ¿Sabes qué hacía Isaac con su esposa? Isaac, el hijo de Abraham. ¿Sabes qué hacía por su esposa cuando la veía mal porque ella no podía tener hijos? ¿Quieren saber? Le daba duro, cállate, ya cálmate con eso. Busquen Génesis 25-21, por favor, hermanos. Una mujer en aquellos tiempos, no tener hijos era una afrenta.
Y no dudo que también hoy sea difícil para aquellas que no pueden tener hijos. Como hombres, o el hombre que tiene una situación así, y si es el Señor, tiene que ser sensible a eso. ¿Sabes qué hacía Isaac? ¿Ya lo tenemos? Génesis 25-21. Y oró Isaac a Jehová por su esposa, que era estéril. ¿Qué hacía Isaac? Oraba por su esposa. Ven Becky. ¿Sí es Rebeca? ¿De acuerdo? Becky a lo mejor le decía, no lo sé, o mi amor, gordita, no lo sé cómo le llamara. Ven, tranquila, Dios tiene sus tiempos perfectos. Si Él quiere nos va a dar un hijo, pero yo voy a seguir orando por ti. Voy a seguir orando por ese vientre para que Dios, si Él quiere, nos dé un hijo. La ministraba con sus palabras, la ministraba con sus actitudes. No le decía, ya cálmate. Oye, es que me duele la cabeza, me siento mal el estómago. Ay, ve y toma algo, por ahí hay una pastilla, paracetamol. ¿Ah? Ay, yo no quiero ir a la farmacia ahorita, no, hombre, aguántate porque ya es de madrugada. No, Isaac oraba por ella, hacía algo, accionaba. Y dice, oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. ¿Y qué hizo? Lo aceptó Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué habrá aceptado Dios esa oración? ¿Qué dice Pedro? Que tratemos a nuestras esposas como vaso más frágil, ¿verdad? Y que nuestras oraciones, ¿qué van a hacer? Ahí está. Ahí está. Lo aceptó Jehová. Aceptó que la oración de Isaac, porque veía el trato. Isaac, desde el primer momento, o sea, yo creo que quizás venía Rebeca cruzando tal vez el río Grijalba y desde aquí la vio Isaac y dijo, ya la amo. Se derritió y la amo. Así dice la palabra, que desde el momento que la vio, la amó. Y la otra rapidito se cubrió, que no me vea. Si me va a amar, que me ame como soy, antes de que me vea. Pues él la amó. La amó y se enfrentaron a esta situación difícil, complicada, porque es complicado. Son situaciones que solamente se pueden sobrellevar con el Señor, porque muchos terminan en separación. Dios aceptó la oración de Isaac y Rebeca, su mujer, concibió. Él se sensibilizaba con ella, se ponía en sus zapatos y si no podía él darle lo que necesitaba porque estaba fuera del alcance de sus manos, oraba a Dios para que él supliera esa necesidad. Hoy hay hombres cristianos que son crueles con su esposa. No les dan ni como Bartola 3 pesos. No les dan nada. Si trabajan, hazte tu cargo de todo. Y tristemente también hay hombres, aún hay hombres cristianos que maltratan a sus esposas física y verbalmente, mis hermanos. Sí los hay. Sí los hay. Ese corazón es un corazón, aunque venga aquí a la iglesia, es un corazón duro. Sigue siendo duro, sigue siendo una piedra, una roca enorme. No hay en él un corazón de carne. No hay un corazón, no quiero decir siquiera que medio carne, medio piedra. No, mis hermanos, o somos o no somos. Pero tenemos que ser sensibles al amor hacia nuestras esposas. Cristo ama a la iglesia y no la trata mal. ¿O le ha tratado mal a usted el Señor?
¿Varón? ¿Te ha tratado mal el Señor? No, ¿verdad? Pero luego los hombres con el látigo de su desprecio son insensibles con sus esposas. Pero Cristo nos enseña que Él ama a la iglesia, no la trata mal, y Él es nuestro máximo ejemplo. Miren, otro ejemplo, el Cana. ¿Saben quién es el Cana? Es el padre de Samuel. Él era sensible a las necesidades de su esposa y sabía cómo ministrarla. Sabía. Les va a parecer medio extraño esto, pero no es así. Primera de Samuel 1:8, nueva traducción viviente. ¿Lo tenemos? Mismo problema, no podía dar hijos. Ana oraba al Señor, iba al templo y se postraba y lloraba, la tomaban como loca y el Cana se percató de que ya estaba desesperada por esa situación y un día la encuentra y le dice: ¿por qué lloras, Ana? ¿Qué hacemos, mis hermanos, cuando vemos a nuestra esposa así como que decaída, triste, pensativa? ¿Qué le dices? ¿Qué de comer? ¿Lavaste ropa? El Cana llegó con voz pasiva. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba el Cana. ¿Por qué no comes, vida mía? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? Esto no es en cuestión de burla ni de nada, no, es una administración. Ana, me tienes a mí. Ay, qué padre, ¿verdad, hermanas? Porque ¿con quién se van a quedar o con quién nos vamos a quedar al final cuando ya los hijos crezcan? Con tu esposa, con tu esposo. ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Y Ana no se puso, no es igual, ¿eh? No fue insensible, Ana. ¿Ah? No fue insensible, no te pases, papá, ni que fueras la última coca del desierto. No, ella entendía, quizás sentía, había un buen trato normalmente en el Cana. Jóvenes que se quieren casar, aprendan, tenemos mucho que aprender, pero ustedes más. ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? En fin, necesitamos ser sensibles con ellas, mis hermanos, simplemente porque son más frágiles que nosotros, pero sobre todo, si no somos sensibles con ellas, Dios no nos oye. Como dice 1 de Pedro 3:7, dice: ustedes, maridos, igualmente vivan con ella sabiamente. ¿Y qué es sabiamente aquí? Que se requiere sensibilidad para tratarlas, para conocerla, para saber en qué momento está su estado de ánimo y saber por dónde llegar. El Cana supo por dónde llegar, Isaac también. ¿Por qué? Porque tenían un corazón sensible. Entonces dice: ustedes, maridos, igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Quiere decir que somos frágiles, pero ellas son más frágiles que nosotros. Y como coherederas de la gracia de la vida. Imagínense, tenemos como suegro a Dios. Para que sus oraciones no tengan estorbo. Y eso fue lo que le sucedió a Isaac. Sus oraciones no fueron estorbadas, porque amaba sabiamente y trataba como vaso más frágil a su esposa Rebeca.
Pero las mujeres, digan amén. Ándale. Pero las mujeres igualmente no deben ser duras con sus esposos. Dice Colosenses 3:18, casadas, estén sujetas a su marido como conviene al Señor. Hay casos en mujeres que son ellas las que maltratan a sus esposos. Ellas son. No lo respetan. No toman el rol que les corresponde en el hogar. ¿Sí? Se deslindan de la responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos nuestras responsabilidades en nuestro hogar. Cada quien Dios nos dio nuestro lugar. Todos somos iguales ante Dios. Ya lo hemos venido estudiando. ¿Verdad que sí? Pero cada uno tiene su rol. El hombre no puede tomar el rol o ignorar su rol, pero tampoco la mujer puede tomar el rol del hombre. Aunque algunas toman esas acciones, ¿no? A consecuencia de que el hombre pues está completamente insensible, ¿no? Fíjense, Abigail, ¿sí saben quién es Abigail? No es la hija del hermano Nata. Abigail, la de la Biblia, la de 1 de Samuel, la esposa de Nabal. Ahí en 1 Samuel 25:3 es una historia que está ahí de la insensibilidad de este hombre, Nabal. Era un hombre duro. Y de Abigail se dice algo interesante. No solo dice la Biblia, ahí está en el versículo 25, en el capítulo 25:3 de 1 Samuel. No solo dice la Biblia que era de buen aspecto físico, sino que también tenía buen entendimiento. Es decir, que ella fue sensible y actuó de forma correcta, evitando una tragedia para todos en su casa por la dureza e insensibilidad de su esposo Nabal. Ella actuó de forma correcta. Pensó en los suyos, en sus familiares, en sus amigos, en su comunidad, porque David ya estaba decidido. Oye, no, este amigo no nos quiere ayudar, vamos con la espada. Y llega Abigail, se entera, ¿cómo que Nabal hizo esto? No me digas. Ella era sensible, y así hay mujeres sensibles que de pronto pues dan la cara por nosotros cuando metemos la pata, y no debe ser así. Ahí van nuestras esposas, en vez de tomar nosotros la responsabilidad, ellas van y lo toman. Pero estamos hablando de una mujer como Abigail, no una mujer que quiere tomar el control total, no. Y va y empieza a preparar no sé cuántos borreguitos y tortas y tamales y de todo, y llega con David. No, Señor mío, por favor, perdón, es que mi esposa sí es terco, necio, duro, le ruego por favor. Era sensible a esas cosas. Y Dios quiere que mujeres sean también sensibles con sus esposos. Pero también hay para los hijos. Ellos han de ser sensibles con sus padres. Miren, chavos, vamos a Colosenses, ahí en Colosenses 3:18. Acompáñenme, por favor. Primero empieza: casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Eso agrada al Señor. Ustedes jóvenes que están aquí, agrada al Señor. Tomen muy en cuenta que lo que poseen en este momento es fruto del esfuerzo
que sus padres, del trabajo que sus padres desempeñan. Y eso que poseen como hijos, no es fácil ganárselo, chavos. No es fácil. Sean sensibles y valoren ese esfuerzo que sus padres hacen para que ustedes vistan bien, no les falte nada, estudien. Ayuden lo más que puedan a sus padres en los quehaceres de la casa. Sería bueno empezar. Tal vez a lo mejor no puedes trabajar, pero ahí tienes a tu pobre mamá lavando los cestos de ropa sola, ¿no? En el sol. Y tú la puedes estar viendo desde tu sala, desde tu sillón mientras juegas, y allá está la mamá dándole duro en el sol. Insensibles, porque viéndola, muchos no se paran y le ayudan. Aprendan a lavar. Es consejo, palabra de Dios. Aprendan a lavar, aprendan a planchar su ropa. Jovencitas y todos aquí, todos, aprendamos a cocinar. Muchas veces cuando la pobre mamá se enferma con todos sus dolores, ahí nos están haciendo hasta la quesadilla. Nos están sirviendo y no somos nada sensibles a la queja de su dolor. Me incluyo. Aprendan, chicos. ¿Queremos un corazón de carne? Entonces, chavos, chicas, ¿quieren un corazón de carne? Seamos sensibles. Seamos sensibles entonces. No nos desentendamos, es que estoy haciendo tarea todo el día y no puedo ni pararme a comer. O sea, no. No es así. O es que yo me la paso todo el día afuera, estudio, trabajo y no tengo tiempo. Hay un tiempo de descanso, sí, hermano, pero es de descanso, ya lo dijo usted. Bueno, a lo menos manda a lavar tu ropa, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Pero así es la insensibilidad, hermanos, en cada uno de nosotros de manera particular. Lo mismo con los padres. Seamos sensibles y no duros con nuestros hijos. Colosenses 3:21, ahí donde estamos. Padres, no exasperéis o exasperen a sus hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten. No seamos duros con nuestros hijos. Muchas veces nosotros somos los que desanimamos a nuestros hijos con nuestra dureza. Muchas veces los desalentamos por no ser sensibles a la necesidad que tienen. Ellos muchas veces, sobre todo los adolescentes, aquí es visible, mis hermanos, cuando estamos y queremos trabajar con los adolescentes, es un poco difícil. En la etapa en la que están es difícil. Pero hay unos que otros adolescentes que son abiertos y que quieren de Dios, pero los otros, ¿por qué razón será que son insensibles? Todos ahí, aquí, así, y no quieren nada, no quieren participar, o sea, y están llamando a participar y como que se esconden y no sé. ¿Cómo tratamos eso, mis hermanos? ¿Cómo ministramos esos nosotros como padre y madre? ¿Cómo ministramos eso? ¿Qué tanto platicamos con nuestros hijos? ¿Qué tanto los alentamos para que no se desalienten, como dice aquí la palabra del Señor? ¿Qué tanto? Muchas veces se desaniman por nuestras propias actitudes. Escuchémoslos, veamos la manera de cómo aconsejarlos, de por dónde llegarle, animarlos y guiarlos, sobre todo siempre amar al Señor. Y una más, tampoco seamos insensibles a los demás. No cerremos nuestro corazón a las necesidades de nuestros hermanos. Primera de Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón y cierra contra él su corazón, o sea, ese corazón se pone
duro? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? En cuanto dependa de nosotros, como dice la palabra, hagamos el bien. No solo oremos por ellos. Si está en nuestras posibilidades, ayudemos a nuestros hermanos. Un samaritano fue sensible a la necesidad de un desvalido que un sacerdote, ponga atención, que un sacerdote y que un levita no pudieron ser. ¿Y quiénes eran estos sacerdotes y estos levitas? Eran los que estaban aparentemente más cerca de Dios. ¿Sí o no? Y no fueron sensibles. Lo vieron. Y lo vieron que todavía estaba pataleando por ahí. Tal vez esa persona hasta era de su misma nación. Y pidieron ayuda. Y pidió ayuda al sacerdote. Ay, no, discúlpame. No puedo porque soy sacerdote y tengo que llegar sin contaminación. Ya sabes cómo es el ritual, ¿no? El levita, no, yo voy a cantar, traigo mi saco, tranquilo, no me puedo ensuciar. Hasta que pasó alguien que no era devoto, como un samaritano, de tal forma que como lo eran el sacerdote y el levita. Y esa persona no solo le vendó, sino que lo curó y aún más le dio de lo suyo hasta que se restableció. Hermanos, a veces hay mucha necesidad por lo menos de orar por personas que se nos ponen ahí en el grupo y que en alguna forma algunos conocemos. A lo menos oramos, no respondan. Esa es la insensibilidad de manera particular en cada uno de nosotros. Pero para ir concluyendo, es necesario que aprendamos de nuestro Cristo. Es necesario que aprendamos de nuestro Dios a ser sensibles. Él, nuestro Dios, nuestro Cristo, no fue insensible ni duro para dejarnos morir en nuestros pecados y ser condenados por la eternidad. Él no fue insensible. Esto es lo que dice la Biblia acerca de su gran corazón. Acompáñenme por favor a Romanos 5:8, del 8 al 11. Ese es un pasaje en el cual es de los que más me ha ministrado a mí, porque puedo ver el amor de Dios. Dice el Señor, más Dios, a pesar de, en la bondad de Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. ¿Cuántos pecadores sabemos en este lugar? Pues Dios muestra su amor que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no fue insensible. Nos vio miserables y accionó. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, ¿qué éramos? ¿Cómo? Sí, antes de Cristo teníamos nuestro corazón endurecido y éramos enemigos de Dios. Él no habitaba en nuestro corazón, su espíritu ni figuraba siquiera. Porque si siendo sus enemigos, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por la vida de Cristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nadie, mis hermanos, nadie ha sido tan sensible a la gran necesidad que todo hombre tiene, sino solo Dios. Él se compadeció de nosotros
a pesar de que éramos sus enemigos. A pesar de eso, y aún sigue siendo sensible. Es sensible y conoce nuestras necesidades. Necesidades de salud, necesidad de problemas económicos, necesidad de un empleo, tal vez, de las situaciones que suceden en el lugar o que están pasando en el lugar, o problemas en el trabajo que pudieras estar pasando, o con la esposa, o con los hijos, o con el esposo. Él sigue siendo sensible a nosotros. Él no ha cerrado su corazón. Salmo 103 dice que Él como Padre se compadece de los que le temen, así como Isaac. Así como Isaac. Se compadece de los que le temen. Es sensible, Él es sensible a tu necesidad y mi necesidad. Lamentaciones 3:32 dice: antes si Él aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Qué amoroso Dios tenemos, ¿verdad que sí? Él es sensible a cualquier situación por la que estamos pasando. Pero nosotros, ¿por qué no lo somos? Ni siquiera a su voz. Dios no es insensible a nuestro dolor, mi hermano. No es insensible a tu dolor, a tu queja, a lo que estás pasando en este momento, a tus necesidades. Él no es como nosotros. Antes Él se compadece y nos extiende su ayuda. Tenemos que aprender de Él, mis hermanos. ¿Sabes por qué? Hebreos 4:15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Qué hermoso es esto, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Póngase de pie, mi hermano. Dios nos ha hablado una y de muchas formas. A ser sensibles en todo, a la transformación de nuestro carácter. ¿Cuántos de los mensajes del carácter, mis hermanos, si es necesario, hay que volverlos a oír? ¿Cuántos de los del tipo de carácter nos hemos identificado nosotros? Yo más. Necesitamos ser sanados por Dios para dejar ese carácter que nos aleja, nos hace duro, nos hace insensibles a Dios y a los demás. Pero sobre todo afecta nuestra vida y la familia de nuestros más cercanos. Acerquémonos pues a Dios para que sane y nos ayude en nuestras debilidades, pero principalmente que nos haga sensibles a su voz y que tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo por todos
nosotros. Y esta es la promesa: les daré un corazón nuevo. Él cambiará nuestros corazones, mis hermanos. Él pondrá su espíritu en ti y en mí, para que aprendamos de todo lo que hemos hablado aquí. Les quitaré el corazón de piedra, dice el Señor, que ahora tienen. Si ahora lo tienes, deja que el martillo del Señor lo quiebre por completo y pongan en ti ese corazón sensible. Porque la promesa es esta, versículo 27: pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos, su palabra. Que cada vez que escuchemos una indicación de parte de Dios, pongamos atención y lo hagamos. Y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Si somos de Cristo, mis hermanos, entonces tenemos la capacidad de ser sensibles a su amor y para amar. Le damos gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios, que nos has dado hoy, Señor. Quiero ser sensible hoy, como dice tu palabra, hoy, y no endurecer mi corazón a lo que he escuchado, Señor. Quiero ser sensible a tu voz, Señor, cuando tú me hablas, cuando tú me guías, cuando tú me das un consejo por medio de alguien, Señor, que es espiritual, que viene de ti, Señor, y no de mis amigos del trabajo o de los que no te conocen, Señor. Quiero ser sensible, muy sensible a tu voz, Señor, poderla identificar, Señor, poderla identificar, Señor, para agradarte a ti, Señor, para amar a mi esposa, para amar a tu esposo, para amar a mis hijos, para guiarlos hacia ti, Señor, con el ejemplo de vida, Señor. Sana nuestros corazones de todos estos males del carácter, Señor, de la mentira, de la incredulidad, Señor, de la avaricia, del orgullo, Señor. Sana, Señor, nuestro corazón. No necesitamos hoy una sanidad física, Señor. Necesitamos una sanidad del corazón. Hazlo, Señor. Quebrántalo. Quebrántalo, Señor. Ayúdame a amar, Señor, a mis hermanos, a ser sensibles, Señor. A respetar, Señor, la posición que tengan, Señor, en el servicio tuyo, mi Dios. A obedecerte, Señor. Por favor, Señor, sánanos. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Alabemos al Señor todos juntos, concentrados en la presencia del Señor, porque no hay nada mejor que estar en su casa, en su presencia, tener este tiempo de comunión con Él, aquel que está digno, que es santo, digno de recibir nuestra alabanza y adoración, solo Él, Cristo Jesús. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios,
está sentado en el trono y al Cordero de Dios.
por siempre. Dale un fuerte aplauso al Señor, nuestro Dios digno de recibir gloria, honra y poder por los siglos de los siglos. Gracias al Señor por esta palabra que recibimos. Vamos a ponerla por práctica en nuestras vidas.